Vamos a continuar leyendo el libro de Materialismo Histórico y Método Dialéctico. Estamos en el capítulo 10, Desarrollo y Negación. Introducción. El desarrollo como movimiento hacia adelante. En muchos procesos, la resolución de las contradicciones tiene por resultado un movimiento hacia adelante, en el cual, como decía Engels, un desarrollo progresivo se afirma finalmente, a pesar de todos los accidentes aparentes y de toda regresión temporal. El proceso avanza de etapa en etapa, y cada una es un adelanto hacia algo nuevo y no una regresión hacia una etapa ya pasada. Pero otros procesos no se caracterizan por un movimiento hacia adelante como este. Por ejemplo, el agua, cuando se enfría o se calienta, sufre un cambio cualitativo, pasa a un estado nuevo, hielo o vapor, pero el movimiento no tiene dirección y no puede considerarse ni progresivo ni regresivo. Si se trata de hacer té, por ejemplo, entonces puede llamarse movimiento hacia adelante el que transforma el agua en vapor. Si se preparan bebidas heladas, entonces la congelación constituye un movimiento hacia adelante. El hecho es que el hielo puede transformarse en agua y el agua en vapor, o viceversa. Y este movimiento no tiene una dirección propia. Pero si se considera este movimiento como el de la sociedad, se encuentra que tiene una dirección propia. La sociedad se mueve hacia adelante del comunismo primitivo a la esclavitud, de la esclavitud al feudalismo, de este al capitalismo y del capitalismo al comunismo. Este es un movimiento con una dirección, un movimiento hacia adelante. Hegel solía pensar que los procesos naturales eran todos del tipo no dirigido, como el del hielo, agua, vapor, agua, hielo, y que la dirección solo se imprimía mediante el funcionamiento en ellos del espíritu o de la conciencia. Escribía: los cambios que ocurren en la naturaleza, por infinitamente variados que sean, muestran solamente un ciclo que se repite perpetuamente. En la naturaleza no ocurre nada nuevo bajo el sol. Solo en los cambios que ocurren en la región del espíritu surge algo nuevo. Pero la distinción no depende, de hecho, de diferencia alguna entre la naturaleza y el espíritu. Un movimiento puede tener dirección sin que esté presente una conciencia que lo dirija. El espíritu o la conciencia misma es un producto de la naturaleza. Los cambios biológicos que han conducido a la aparición del hombre tienen una dirección. Lo mismo sucede con los cambios geológicos, y así también con los procesos de evolución de las estrellas y con otros. En términos generales, la dirección en los procesos tiene una explicación natural. Si algunos procesos tienen dirección y otros no, esto depende exclusivamente del carácter particular de los mismos y de las condiciones en que se realizan. En general, puesto que el cambio cualitativo es un proceso siempre en consecuencia del cambio cuantitativo, el proceso tiene dirección cuando los cambios cuantitativos surgen de condiciones que funcionan permanentemente dentro del proceso mismo. De otra manera, no tiene dirección. Un movimiento carece de dirección cuando ocurre solamente por causas externas que lo echan a andar. Tiene dirección cuando se pone en movimiento hacia adelante por causas internas, por muy condicionado que esté por factores externos. En este caso, la dirección que toma es propia, solo porque surge de causas internas. ¿Cuál es, entonces, la base de la dirección en los procesos, de las causas internas de un desarrollo hacia adelante? Este debe encontrarse en la existencia y el funcionamiento a largo plazo, en esos procesos de contradicciones esenciales que se resuelven mediante la adopción de formas específicas. Esto es lo que hace surgir una serie dirigida de etapas, un proceso de desarrollo a largo plazo en una dirección definida. Por ejemplo, si el desarrollo social tiene una dirección, es porque el hombre existe en una permanente relación contradictoria con la naturaleza. La existencia permanente de esta contradicción da origen a una tendencia permanente del hombre a mejorar sus fuerzas de producción, y al actuar esta tendencia, surgen las contradicciones, etapa por etapa, entre las fuerzas y las relaciones sociales de la producción. La dirección de la evolución social del hombre es la dirección de su dominio sobre la naturaleza, y el movimiento de la sociedad toma esta dirección sencillamente por las condiciones naturales de la vida humana, que son los impulsos que sienten las personas por cambiar y desarrollarse, debido a que tienen que satisfacer sus necesidades. Igualmente, si las estrellas, por ejemplo, atraviesan una serie de etapas evolutivas, se debe a que las condiciones contradictorias de su existencia hacen surgir procesos continuos, tales como la radiación, cuya permanencia produce una serie de etapas cualitativas en su historia. No debe afirmarse, por cierto, como han hecho algunos filósofos, que el universo infinito se desarrolla de etapa en etapa a través del tiempo infinito en una dirección predeterminada. No hay evidencia alguna de tal afirmación. De hecho, no tiene sentido. No es posible hablar de la dirección que toman todas las cosas, sino solo de la dirección del desarrollo de cosas particulares que nos interesan. El desarrollo dirigido de las cosas no se debe a Dios o al espíritu que obran dentro de ellas, ni a la manifestación de alguna misteriosa ley cósmica,
sino que surge y se deriva de las contradicciones particulares de cada cosa. Las cosas particulares se caracterizan por contradicciones particulares, como resultado de lo cual su movimiento toma una dirección particular. La contradicción entre lo viejo y lo nuevo, el pasado y el futuro. Cuando existe un movimiento de desarrollo hacia adelante en un proceso, ocurre etapa por etapa. Como dijo Stalin, una transición de un estado cualitativo viejo a un estado cualitativo nuevo. La sustitución de una cualidad vieja por una nueva. La nueva etapa de desarrollo nace sobre la base de la resolución de la contradicción inherente a la vieja etapa, y la nueva etapa contiene en sí una nueva contradicción, ya que contiene algo del pasado del que surge y del futuro hacia el cual conduce. Por lo tanto, tiene sus lados negativo y positivo, un pasado y un futuro, algo que muere y algo que se desarrolla. Sobre esta base, surge en su seno una vez más la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que está muriendo y lo que está naciendo, entre lo que está desapareciendo y lo que se desarrolla. Así, el movimiento hacia adelante del desarrollo es la resolución constante de una serie de contradicciones. El desarrollo empuja siempre hacia adelante, hacia un nuevo desarrollo. Todo el proceso constituye, en esencia, en cada etapa, la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que muere y lo que nace. Para comprender las leyes del desarrollo de cualquier cosa, deben conocerse, por lo tanto, sus contradicciones y la manera en que se resuelven. Un proceso no contiene generalmente solo una contradicción, sino muchas. Es un nudo de contradicciones. Y así, para comprender su curso, deben tomarse en cuenta todas sus contradicciones y comprender sus interrelaciones. Esto significa, generalmente, en primer lugar, la necesidad de comprender la contradicción básica de un proceso, en su carácter general y en la forma específica que toma en cada etapa. La contradicción básica es la inherente a la naturaleza misma del proceso, que determina su dirección. Por ejemplo, en la sociedad, la contradicción básica es la que existe entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción, y toma una forma específica en cada etapa de la sociedad. En el capitalismo, es la contradicción entre la producción social y la apropiación privada. Esta contradicción básica es la que determina la dirección del desarrollo, del capitalismo al socialismo, a la apropiación social que corresponde a la producción social. Dada la contradicción básica, un proceso se caracteriza por un nuevo número de contradicciones consecuentes, grandes y pequeñas, cuyo carácter y efectos están condicionados por la contradicción básica. El funcionamiento y la resolución de estas constituyen el proceso total de la resolución de la contradicción básica hacia el surgimiento de una nueva etapa del proceso, de una nueva cualidad. La contradicción básica se resuelve como resultado de todas las luchas entre todas las contradicciones consecuentes. Sin embargo, en todo este proceso, una contradicción particular juega generalmente el papel de clave o principal. En otras palabras, de todos los elementos, tendencias o fuerzas que entablan varias formas de lucha y forman un nudo de contradicciones. Generalmente, existe una que desempeña el papel principal en la resolución de la contradicción hacia la realización de una nueva etapa y la sustitución de una cualidad vieja por una nueva. Por ejemplo, dentro de cualquier país capitalista, existen muchas contradicciones, aparte de la que se presenta entre la clase obrera y la capitalista. Existen otras contradicciones entre otras clases, la pequeña burguesía urbana, los campesinos, los terratenientes, etc. Así como contradicciones entre la clase capitalista misma. También hay contradicciones de tipo internacional, tales como las que existen entre un país capitalista y otros, y entre los imperialistas y los pueblos coloniales. Pero en medio de todo este nudo de contradicciones, es la lucha de la clase obrera con la clase capitalista la que juega el papel clave o principal en un país dado para conducir la sociedad hacia adelante, del capitalismo al socialismo. Porque esta es la única contradicción que puede resolverse en tal forma que el cambio de dominio de una de las partes al de la otra produzca un cambio fundamental en la cualidad del todo. Así, por ejemplo, la contradicción entre los grandes capitalistas y la pequeña burguesía siempre toma la forma del dominio por parte de los grandes capitalistas, quienes se siguen fortaleciendo en relación a la pequeña burguesía, la cual, por su parte, sigue retrocediendo y debilitándose. Por lo tanto, la pequeña burguesía no puede ser la principal fuerza revolucionaria en un país capitalista, y su contradicción con los grandes capitalistas no puede ser la contradicción principal. La clase obrera, por otra parte, se fortalece al desarrollarse el capitalismo, y constituye la fuerza que, dominada por los capitalistas, puede eventualmente derrocar este dominio. Por eso es que la clase obrera constituye la fuerza revolucionaria principal, y por eso la contradicción entre esta clase y los capitalistas es la contradicción principal. Por tanto, para comprender las leyes del desarrollo de un proceso, deben conocerse no solo la contradicción básica propia de cada etapa,
sino también aquello que constituye la fuerza principal para resolverla y para llevar adelante el proceso a la etapa siguiente. Mao Zedong señaló que, al estudiar un proceso cualquiera, debemos dedicar todo nuestro esfuerzo a descubrir su contradicción principal. Esto puede ser una tarea compleja, ya que lo que constituye la contradicción principal en ciertas circunstancias no lo es necesariamente en otras. Una vez que se llega a entender esta contradicción principal, cualquier problema puede resolverse fácilmente, en tanto que si no se comprende la contradicción principal, no podemos encontrar el meollo de un problema y no acertaremos a encontrar, por supuesto, el método para resolver las contradicciones. Este es el método que Marx nos enseñó al estudiar la sociedad capitalista, escribió Mao. Marx mostró cómo la clase obrera, en su lucha con la clase capitalista, podía encontrar aliados y aprovechar las circunstancias que surgen de todo el nudo de contradicciones sociales, con objeto de hacer avanzar la sociedad del capitalismo al comunismo. El papel de la negación en el desarrollo. El movimiento hacia adelante del desarrollo, por muy complejo que sea en cada caso particular, siempre se realiza mediante la lucha de lo nuevo y lo viejo, y la derrota de lo viejo, de lo que está muriendo, por parte de lo nuevo, de lo que emerge. En el desarrollo social, en la transición del capitalismo al socialismo, lo que es nuevo y emergente en la vida económica de la sociedad capitalista, la producción social, contradice lo que es viejo y subsiste en el pasado, la apropiación privada, y surge una nueva fuerza, la clase obrera, cuya lucha contra la clase capitalista se encamina a la realización de la nueva etapa, en contra de los defensores de la etapa vieja. Esta concepción dialéctica de desarrollo se opone a la antigua concepción liberal favorita de los teóricos burgueses. Los liberales reconocen el desarrollo y afirman que el progreso es una ley universal de la naturaleza y de la sociedad, pero lo ven como un proceso uniforme. Y si bien tienen que reconocer, a veces, la existencia de una lucha, la ven principalmente como una interrupción lamentable, que tiende más a impedir el desarrollo que a hacerlo avanzar. Para ellos, lo que existe no ha de ser suplantado por lo que están haciendo, y lo viejo no ha de ser derrotado por lo nuevo, sino que debe preservarse, para que se pueda mejorar gradualmente, y se transforme en una existencia más elevada. De acuerdo con esta filosofía que tomaron de los capitalistas, los socialdemócratas trataron de preservar el capitalismo, con la idea de que podía desarrollarse el socialismo, y al intentarlo, terminaron luchando no por el socialismo, sino en contra de él. Estos expositores de la negación de la lucha y de la colaboración de clases no pueden evitar la lucha, sencillamente participan en ella en el lado contrario. Al comparar la concepción materialista, dialéctica, revolucionaria del desarrollo con esta concepción liberal, reformista, puede afirmarse que la primera reconoce y adopta el papel de la negación en el desarrollo, en tanto que la otra no lo reconoce y lo evita. La dialéctica enseña a comprender que lo nuevo debe luchar contra lo viejo y derrotarlo, que lo viejo debe ceder ante lo nuevo y ser suplantado por él. En otras palabras, que lo viejo debe ser negado por lo nuevo. El liberal, quien piensa en forma metafísica, comprende por la negación sencillamente decir no. Para él, la negación es meramente el final de algo. Lejos de significar un avance, significa un retroceso. Lejos de ser una ganancia, es una pérdida. Por otra parte, la dialéctica enseña a no temer la negación, sino a comprender cómo llega a ser una condición del progreso y un medio para el avance positivo. El carácter positivo de la negación. En ella se escribió: la negación en la dialéctica no consiste simplemente en decir no. Cuando la nueva etapa niega a la vieja durante la etapa del desarrollo, resulta en primer lugar que esa nueva etapa no podía haber ocurrido salvo como resultado de la vieja, y en oposición a ella. Las condiciones de existencia de la nueva etapa surgieron y maduraron en el seno de la vieja. La negación es un adelanto positivo, que se produce solamente por el desarrollo de lo que es negado. Lo viejo no simplemente se elimina, dejando las cosas tal como si nunca hubieran existido. Se elimina solo después de haber producido, por su cuenta, las condiciones para la nueva etapa del adelanto. En segundo lugar, la vieja etapa, que es negada, constituye, por su parte, un adelanto en el proceso de movimiento de avance del desarrollo como un todo. Es negada, pero el adelanto que se ha producido en ella no es negado. Por el contrario, ese adelanto avanza a la nueva etapa que absorbe y lleva adelante todos los logros anteriores. Por ejemplo, el socialismo sustituye al capitalismo, lo niega, pero las condiciones para el surgimiento y la victoria del socialismo nacieron del capitalismo, y el socialismo emerge como la siguiente etapa del desarrollo social después del capitalismo. Cada logro, cada adelanto en las fuerzas de producción, así como cada logro cultural que ocurrió bajo el capitalismo, no se destruye cuando desaparece el capitalismo, sino que, por el contrario, se preserva y avanza.
Este contenido positivo de la negación no lo comprenden los liberales, para quienes la negación significa simplemente decir no. Además, consideran que la negación solo se produce desde afuera, externamente. Algo se desarrolla muy bien, y luego otra cosa viene desde afuera y lo niega, lo destruye. Esta es su concepción. No pueden comprender que una cosa puede conducir, por medio de su desarrollo, a su propia negación y, en consecuencia, a una etapa superior del desarrollo. Así, los liberales conciben la revolución social no solamente como una catástrofe, como el fin de un progreso ordenado, sino que creen que una tal catástrofe solo puede producirse por la acción de fuerzas externas. Si una revolución amenaza con derrocar el sistema capitalista, no se debe al desarrollo de las contradicciones del sistema, sino a los agitadores. Por supuesto, existe la negación que sencillamente toma la forma de un golpe desde afuera y destruye algo. Por ejemplo, si alguien camina por una calle y lo arrolla un automóvil, sufre una negación del tipo puramente negativo. Tales acontecimientos son frecuentes tanto en la naturaleza como en la sociedad, pero no es así como deben comprenderse la negación si se busca entender el papel positivo de la negación en el proceso del desarrollo. En cada etapa del proceso del desarrollo surge una lucha de lo nuevo con lo viejo. Lo que surge se fortalece en el seno de las viejas condiciones, y cuando lo suficientemente fuerte, derrota y destruye a lo viejo. Esta es la negación de la etapa pasada del desarrollo, de la vieja etapa cualitativa, y significa el nacimiento de la nueva etapa superior del desarrollo, de la nueva etapa cualitativa. La negación de la negación. Lo anterior conduce a otro aspecto dialéctico del desarrollo, la negación de la negación. Según la idea liberal de que la negación significa simplemente decir que no, si la negación es negada, entonces se vuelve una vez más a la posición original, sin que se produzca ningún cambio. Según esta idea, la negación constituye simplemente un negativo, un quitar. En consecuencia, si la negación, el acto de quitar, es negado, a su vez, ello significa sencillamente poner de nuevo lo que se había quitado. Si un ladrón toma un reloj y luego el dueño se lo quita, se vuelve a la posición de antes. El dueño tiene su reloj de nuevo. Igualmente, si alguien dice, será un día bonito, y otro dice, no, será un día lluvioso, a lo cual el primero dice, no, no será un día lluvioso. Entonces, al negar su negación, solo reafirma su proposición original. Eso se establece en el principio de la lógica formal. No, no, A es igual a A. Según este principio, la negación de la negación es un procedimiento inútil. Únicamente conduce de nuevo a la posición inicial. Considérese, sin embargo, un proceso real de desarrollo y la negación dialéctica que se realiza en él. La sociedad se desarrolla del comunismo primitivo al sistema esclavista. La siguiente etapa es el feudalismo, la siguiente el capitalismo. Cada etapa surge de la etapa previa y la niega. Hasta ahora, solo es una sucesión de etapas, cada una de las cuales sigue como negación de la anterior y constituye una etapa superior del desarrollo. Pero, ¿qué sigue? El comunismo. Es este un retorno al comienzo, pero en un nivel superior de desarrollo. En vez del comunismo primitivo, basado en fuerzas extremadamente elementales de producción, ocurre el comunismo basado en fuerzas extremadamente avanzadas de producción, y que contiene en sí tremendas potencialidades nuevas de desarrollo. La vieja, primitiva sociedad sin clases se ha transformado en una nueva y superior sociedad sin clases. Se ha elevado, por así decirlo, a una potencia superior. Ha reaparecido en un nivel más alto. Pero esto sucede solamente porque la vieja sociedad sin clases fue negada por la aparición de clases y el desarrollo de una sociedad clasista, y porque ésta, finalmente, después de pasar por todo su desarrollo, fue negada a su vez por la explotación del hombre por el hombre, y estableció una nueva sociedad sin clases sobre la base de logros de todo el desarrollo anterior. Esta es la negación de la negación, pero no conduce nuevamente al punto de partida, conduce hacia adelante, a un nuevo punto de partida, que es el original pero elevado, por medio de la negación y la negación de la negación, a un nivel superior. Así que, en el transcurso del desarrollo, como resultado de una doble negación, una etapa posterior puede repetir una nueva etapa anterior, pero solamente en un nivel superior de desarrollo. Existe un desarrollo que repite aparentemente escalas ya recorridas, pero la repite en forma distinta, sobre una base superior. Un desarrollo, por así decirlo, en espiral y no en línea recta. Esta concepción del desarrollo, como la de la negación dialéctica en general, no pueden soportarla quienes sostienen el punto de vista liberal. Según ese punto de vista, el desarrollo parece ser un camino uniforme, ascendente, que procede mediante una serie de pequeños cambios. Si una etapa dada del desarrollo ha de elevarse a un nivel superior, ello debe ocurrir gradual y apaciblemente.
mediante el desenvolvimiento armónico de todas las potencialidades superiores latentes en la etapa original, pero los hechos demuestran que solamente es a través de la lucha y la negación como puede conquistarse la etapa superior. El desarrollo ocurre no como un desenvolvimiento armónico, sino como un descubrimiento de contradicciones, en el cual la etapa inferior es negada y destruida, en el cual el desarrollo subsiguiente a la negación es negado a su vez, y en el cual la etapa superior se alcanza solo como resultado de esa doble negación. Al discutir la negación de la negación, debe enfatizarse nuevamente lo que se afirmó antes, esto es, que la esencia de la dialéctica consiste en estudiar un proceso en toda su concreción, en investigar cómo ocurre en la realidad, y no en imponerle algún esquema preconcebido, y tratar de probar luego de que el proceso real reproduzca el esquema ideal. No se afirma de antemano que cada proceso ejemplificará la negación de la negación, menos aún se usa este concepto para intentar probar alguna cosa. Al referirse a la demostración hecha por Marx de la existencia de la negación en la historia, Engels decía: al caracterizar el proceso como la negación de la negación, Marx, por lo tanto, no pensaba ver en ello que el proceso era históricamente necesario. Al contrario, después de probar, con la historia, que el proceso de hecho ha ocurrido ya parcialmente y que, en parte, debe aún realizarse, solo después de esto, Marx lo define como un proceso que se desarrolla de acuerdo con una ley dialéctica definida. Eso es todo. La dialéctica señala la necesidad de comprender las leyes del desarrollo de cada proceso particular mediante el estudio de ese mismo proceso, en su desarrollo, pero al hacerlo se descubrirá la repetición de la vieja etapa en un nivel superior, que ocurre mediante la negación de la negación. Engels escribió: ¿cuál es, en consecuencia, la negación de la negación? Una ley extraordinariamente general, y por eso mismo extraordinariamente eficaz e importante, del desarrollo de la naturaleza, de la historia y del pensamiento. Es evidente que al describir cualquier proceso evolucionario como la negación de la negación, no trato de decir nada acerca del proceso particular de desarrollo. Cuando digo que todos estos procesos son la negación de la negación, los reúno a todos bajo esta ley del movimiento, y por esa misma razón dejo sin atención las peculiaridades de cada proceso concreto. La dialéctica no es más que la ciencia de las leyes generales del movimiento de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento. Se puede mostrar en numerosos ejemplos cuán extremadamente eficaz e importante es esta ley del desarrollo. Ya se señaló cómo ocurre la negación de la negación en la historia del desarrollo del comunismo primitivo al comunismo. También se presenta en el desarrollo de la propiedad individual. Marx señaló que la propiedad privada basada en el trabajo del propietario, del tipo precapitalista, es negada, destruida, por la propiedad privada capitalista, porque ésta surge solamente sobre la ruina y la expropiación de los productores individuales precapitalistas. El productor individual solía poseer sus instrumentos de producción y su producto. Ambos le fueron quitados por los capitalistas. Pero cuando la propiedad privada capitalista se niega a su vez, cuando los expropiadores son expropiados, entonces se restará una vez más la propiedad individual de los productores, pero bajo una forma nueva, en un nivel superior. Esto no establece la propiedad privada para el productor, sino que le da propiedad individual basada en las adquisiciones de la era capitalista, es decir, en la cooperación y la posesión en común de la tierra y los medios de producción. El productor, como participante en la producción socializada, disfruta entonces, como su propiedad individual, de una parte del producto social, según su trabajo, en la primera etapa de la sociedad comunista, y, según sus necesidades, en la sociedad comunista completamente desarrollada. Cuando surgió el capitalismo, el único camino hacia adelante era a través de esta negación de la negación. Algunos de los cartistas británicos incluyeron en su política agraria demandas cuyo propósito era detener el nuevo proceso capitalista y restaurar la antigua propiedad privada individual del productor. Esto era en vano. El único camino hacia adelante para los productores era la lucha contra el capitalismo y por el socialismo, no para restaurar la antigua propiedad individual que el capitalismo había destruido, sino para destruir el capitalismo y crear así, nuevamente, la propiedad individual sobre una nueva base, socialista. También en la historia del pensamiento, el materialismo primitivo, natural, de los primeros filósofos, es negado por el idealismo filosófico, y el materialismo moderno surge como la negación de ese idealismo. Este materialismo moderno, la negación de la negación, no es meramente el restablecimiento del antiguo materialismo, sino que agrega a los fundamentos permanentes de este antiguo materialismo todo el contenido espiritual de 2000 años de desarrollo de la filosofía y de la ciencia natural. La negación de la negación, como también lo ha señalado Engels, es un fenómeno muy conocido para el agricultor. Si tiene pocas semillas y quiere obtener de ellas una semilla mejorada, tiene que cultivar la semilla bajo determinadas condiciones para que se desarrolle.
lo cual significa producir la negación de la semilla mediante su transformación en planta, y luego el control de las condiciones de desarrollo de la planta hasta que se niegue a sí misma en la producción de más semillas. Cierto que algunos expertos han propuesto, recientemente, que se lleve a cabo el proceso en forma distinta y más directa, esto es, cambiando directamente a la semilla mediante tratamiento químico o por medio de los rayos X. Empero, el resultado de esto es simplemente una serie de cambios al azar en las propiedades de la semilla, y no un proceso controlado de desarrollo, escribió Engels. Además, toda la geología es una serie de negaciones negadas, o una serie de desmoronamientos sucesivos de viejas formaciones rocosas y del depósito de nuevas. Pero, el resultado de este proceso ha sido muy positivo. La formación, con base en los elementos químicos más variados, de un suelo mezclado y mecánicamente pulverizado que permite la vegetación más abundante y diversa. Lo mismo sucede en las matemáticas. Si se quiere elevar un número a una potencia más elevada, entonces esto puede hacer que mediante la operación con a se produzca menos a, y luego operaciones adicionales que multipliquen menos a por sí mismo, lo cual tiene como resultado a cuadrada. La segunda potencia de a se obtiene mediante la negación de la negación. En este caso, también es posible obtener a cuadrada de a mediante un solo proceso, a saber, multiplicando a por a. Sin embargo, como señaló Engels, la negación negada está tan definitivamente regada en a cuadrada que ésta simplemente encierra dos raíces cuadradas, a saber, la de a y la de menos a. La negación de la negación se encuentra en la serie de elementos químicos en los que las propiedades de los elementos de peso atómico inferior desaparecen y luego reaparecen nuevamente en los de peso atómico superior. El desarrollo de la vida misma obedece a la ley de la negación de la negación. Los organismos vivientes más primitivos son, por así decirlo, inmortales, y continúan su existencia mediante división constante. El desarrollo de los organismos superiores, con reproducción sexual, fue posible solamente a causa de la muerte. El organismo se vuelve mortal. El desarrollo superior de la vida tiene lugar por medio de su negación, la muerte. Y después de esto, los organismos mortales avanzan aún más. Comienza el proceso de la evolución de las especies de plantas y animales. Con la aparición del hombre, comienza la evolución social. Todo el proceso de desarrollo social, desde el comunismo primitivo, a través de su negación, la sociedad clasista, hasta la sociedad sin clases del comunismo. Además, el hombre comienza a dominar la naturaleza. Y luego, con el comunismo, coloca bajo su control consciente su propia organización social. Entonces, se abre toda una nueva época en la evolución de la vida.